Pues vamos entonces a compartir la palabra de Dios que tenemos para hoy con el tema Llevando el mensaje de Cristo a todos. Llevando el mensaje de Cristo a todos. Y voy a leer una breve porción de la Escritura, si se pueden poner de pie en reverencia a la palabra de Dios, que está en 1 Corintios 9, 19 al 23. Y la verdad es que cuando estaba trabajando este mensaje, tuve que cortar varias veces porque quería predicar todo el capítulo 9, pero hoy, y sobre todo siendo día de Santa Cena, no me iba a ser posible, así que solamente recorté este pedacito. 1 Corintios 9, 19, 23. Si lo pueden leer conmigo, dice: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Alabado sea el Señor. Pueden sentarse. Amados hermanos, ¿no se emociona usted al leer estos versos? Esto yo lo veo como una gran comisión, versión gozo, donde ya yo no lo veo como una orden, como ya yo no lo veo como un mandato, aunque es una orden y es un mandato, sino cuando yo lo veo como un privilegio que me ha sido legado de poder hablar a otros acerca de las buenas nuevas de salvación. El apóstol Pablo describe en estos versos cómo su vida completa, por entero, ha sido enfocada a alcanzar al mayor número de personas que le sea posible con el mensaje transformador del Evangelio, es decir, las buenas nuevas de salvación. ¿Qué tan importante sería para nosotros que nuestro enfoque esté dirigido a ganar el mayor número de personas para Cristo? Hermanos, pero si somos honestos, la verdad, ¿cuántas distracciones tú y yo hemos enfrentado en esta semana? Para que no nos vayamos muy retro. Solo en esta semana. ¿En cuántas cosas tu fuerza, tu ánimo, tu enfoque ha estado dirigido? ¿Y en cuántas de ellas pusiste en primer lugar? Bueno, voy a hacer todo esto, pero todo eso debe ayudarme para alcanzar al mayor número de personas para Cristo. En estos versos, el apóstol Pablo describe muchas de las áreas a las que ha tenido que enfrentarse, en las que ha tenido que sufrir, ha tenido que negarse a sí mismo, a fin de que lo que es prioritario, esto es, que todos conozcan a Cristo, sea el fruto de su vida. Y esto necesariamente tiene que llevarnos a ti y a mí a la reflexión de qué cosa es en nuestra vida la prioridad. Si yo te preguntase, ¿qué tú eres? Muchos responderían: yo soy ingeniero, yo soy médico, yo soy contable. Cuando tú y yo deberíamos responder: yo soy un ganador de almas para Cristo, que me dedico
a la medicina, a la ingeniería, al derecho, etcétera, etcétera. Nuestro mandato, nuestra prioridad debe ser llevar a otros hacia Cristo. Ahora, ¿saben esto? Nos va a traer dificultades y nos va a traer oposición. Si nosotros pudiéramos analizar el texto completo y se dieron cuenta que dice por lo cual al iniciar, o sea que eso no es más que una continuación de lo que estaba detrás, pudiéramos ver que de lo primero que Pablo estaba hablando era que él tuvo que dejar su libertad financiera. Y no voy a entrar en el tema de que él decía de lo que le correspondía y da una enseñanza ahí de que el que sirve puede vivir del altar, pero no es el tema ni el enfoque que quiero dar hoy. Quiero que se enfoque junto conmigo en que él sacrificó su libertad financiera con el fin de gratuitamente predicar, ¿verdad?, el evangelio de Cristo. Y al negarse a esto, le llamó a hacerse siervo de todos. Como diciendo, yo renuncié a mi propia prosperidad material a cambio de convertirme en un servidor de los demás. Eso no es más que una vida comprometida con el Señor. ¿Saben? Y de eso yo puedo hablar con autoridad y experiencia. Porque yo estudié lo que me gustaba, me gradué de eso. Tuve la oportunidad de que mis trabajos me enviaron fuera del país a especializarme en esas áreas de las telecomunicaciones. El Señor permitió que tuviera una vida profesional y que me desarrollara en ella y alcancé las posiciones que dentro de esa carrera yo podía alcanzar. Yo llegué a ser gerente general de una empresa de zona franca. Ya después del gerente general solo están los dueños en el organigrama de la empresa. El Señor me permitió todo eso y un día me llamó a servirle. Y yo di todo eso por basura para dejar de ser y empezar a servir. Y hoy en día, mi más alto honor y mi mayor privilegio no es ningún título ni ninguna posición, es poder servirle a mis hermanos y servirle al Señor. Pero saben, eso conlleva oposición y negarse a uno mismo. Yo recuerdo, y quiero compartirles esta anécdota. El primer día que vine a mi oficina, una vez que hicimos la transición en el año 2010, donde yo empecé a ser el pastor titular de la iglesia. Y el primer día me estacioné. Ustedes saben que tengo un parqueo allí que es donde generalmente me estaciono. Y yo tenía un vehículo rojo que con todo mi trabajo profesional había podido el Señor permitirme comprarlo. Y era un vehículo muy bonito. Y se veía muy bien. Y cuando yo llego, feliz porque primera vez que voy a mi oficina en la iglesia, cuando me desmonto, viene alguien y me dice, ¿usted es el pastor aquí? Le digo yo, sí, para la gloria de Dios. Yo soy el pastor. Y me dice, pero era como un señor mayor. Digo yo, sí, mi pastor, él está fuera del país, pero yo estoy aquí para servirle en lo que pueda hacer. Gracias, gracias. ¿Y ese vehículo es suyo? Sí, gracias al Señor. Pues usted le ha ido bien en esa iglesia. ¿Saben? Yo le respondí, usted no se imagina lo bien que me ha ido en esta iglesia. Usted no se puede imaginar. Y él se fue. Yo no sé lo que pensaría. En ese momento yo entendí
que con este llamado iban a venir calumnias, iban a venir ataques, iban a venir juicios, pero entendí también que el Señor es quien me ha bendecido con toda clase de bendición en las regiones celestes. Y pensé en lo que Él dijo. Y es verdad, hermano, cuando yo llegué aquí, era un adolescente y vivíamos en los ríos. Y lo que teníamos era un cepillito destartalado, que el asiento del chofer, tú tenías que ponerle un bloc porque se había caído para que se sostuviera. Y que los limpiavidrios se habían dañado y cuando llovía tú tenías que sacar un paño con la mano y limpiar el vidrio. Y si ese día él me veía que yo tenía un vehículo en buenas condiciones y que le parecía a él agradable y bonito, el único que tenía toda la gloria de eso es el Señor, que en esta casa, en esta iglesia, me ha bendecido. Y aunque él quiso usar las palabras para dañar y para hacer juicio, lo que declaró fue las verdades de que mi vida ha sido bendecida en esta casa y por el Señor. ¿Cuántos han sido bendecidos por el Señor en esta casa? Siempre que te enfoques en servir a los demás y llevar a otros al conocimiento de Cristo, tendrás que enfrentar oposición. Y quiero compartirles otro testimonio. Generalmente esto yo lo comparto solamente de manera personal. Casi nunca lo comparto desde aquí, pero he sentido una pequeñita parte. Ya que hablé de esto, del testimonio que Dios hizo con mi llamado. Y no puedo contar las partes A y B. Voy a contar solo la parte C porque lo tengo dividido. Es muy extenso. Pero una de las cosas es que cuando el Señor me llamó, nosotros pasamos por un proceso de 4 años en el que el Señor prácticamente me quitó todo lo que me distraía para que yo me enfocara en Él. Y cuando me hizo el llamado, yo dije, esto era lo que Él quería. Y luego nosotros pudimos mirar hacia atrás y ver y decir, pero eso era. Wow, Señor, y no había otra manera. Y no la había. Pero lo que quiero compartir con ustedes es que sí hubo una espinita que en mi corazón se quedó y el Señor lo sabía. Y es que yo decía, wow, yo pensé que amaba al Señor de una manera tal en que cuando el Señor me llamara, yo iba a decir que sí inmediatamente. Pero si el Señor me llamó de esta manera y pasándome por este proceso, quiere decir que yo no lo amaba tanto como yo pensaba. Y ese dolor me quedaba en el corazón, tengo que reconocerlo. Pero el Señor nos ama tanto que no nos quiere con espinitas en el corazón. Él quiere sanar todas nuestras heridas. Y Él quiere que le amemos con todo nuestro corazón. Él es quien puede cambiar un corazón endurecido en uno que respire y que pueda tener pulsaciones conforme a su voluntad. Y yo recuerdo que en el 2013, 3 años después de que yo había asumido el pastorado de la iglesia, me llegó una oferta de trabajo que yo había soñado toda mi vida. Dije que yo había alcanzado las posiciones más altas aquí, ¿verdad?, que podía alcanzar, pero yo siempre soñé con trabajar para un fabricante de teléfonos celulares. Y un fabricante de teléfonos celulares, que no puedo decir la marca porque me hicieron firmar un contrato de confidencialidad, mandó a una vicepresidente a reunirse conmigo. Y nos reunimos en un hotel de la ciudad y me hicieron una oferta. Y yo les dije, pero esto es una oportunidad soñada, solo que yo tengo un llamado, yo soy pastor a tiempo completo y lo único que pudiera es tener una posición con ustedes donde yo maneje mi tiempo, cumplir las responsabilidades y ya. Y ella dijo, sí, no hay problema.
bueno, te van a entrevistar. Recuerdo que una vez yo seguía haciendo mi ministerio, estaban operando a uno de nuestros pastores en la Plaza de la Salud, de corazón abierto, y en medio de la Plaza de la Salud nosotros estábamos allí orando con el bullicio que había y todo lo que eso representa. Ahí me llamaron una persona que su lenguaje materno no era el inglés, eso lo hace mucho más difícil, a hacerme una entrevista técnica en inglés. Yo tenía 3 años ya que no había estado trabajando en áreas técnicas, y usted sabe lo que 3 años significa en tecnología. Y ahí en la Plaza de la Salud, con el bullicio de la gente, entendiendo el inglés machucado de ese hombre, me hicieron la evaluación y él dijo, tú eres lo que nosotros necesitamos, no hay problema. Y yo le dije, sí, pero mira, yo soy pastor a tiempo completo, la única manera que yo acepto, el mismo discurso. Luego, un par de semanas después, mandaron al ingeniero que representaba la empresa en América Latina a reunirse conmigo, tercera entrevista. Me dijo, yo vine solo a entrevistarte a ti, me hizo la entrevista y dijo, ya no hay que hablar nada más, tú eres la persona que nosotros necesitamos. Yo le dije, sí, pero yo soy pastor a tiempo completo y esto es el mismo discurso. Y luego mandaron de nuevo a la vicepresidenta que vino primero, 4 entrevistas. Y cuando me llegó el correo, nosotros ya nos habíamos hecho ilusiones, hermano, era un salario en dólares muy elevado. Me habían ofrecido ya que no fuera una posición en República Dominicana, sino en todo el Caribe, supervisando a los países del área, que me iban a asignar una tarjeta para que pudiera con los ingenieros de la telefónica salir, comer y presentarle los negocios, muchísimas cosas, y uno inmediatamente espiritualizaba todo eso. Y yo decía, pero tú te imaginas que a la iglesia le entre ese diezmo. ¿Cuántas cosas podemos, cuántos proyectos? Pero saben, cuando me llegó el correo, decía, mira, todas las evaluaciones dicen que tú eres la persona que nosotros necesitamos, estamos listos para cerrar el trato, para hacerte la oferta final, para todo, pero lo único que nosotros te necesitamos a tiempo completo. Tú tienes que tomar la decisión de elegir este trabajo en el que nosotros te queremos, y que hago el paréntesis, el trabajo que yo soñé toda mi vida, o tu trabajo en la iglesia. Cuando yo leí ese correo, yo estaba yo tengo un mueblecito en mi habitación donde tengo mi computadora, y estoy sentado en mi silla allí frente a la computadora, y Ulisa está acostada en la cama, y yo me levanto y digo, gracias Señor, gloria a Dios, gloria a Dios. Y Yulisa dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Porque estábamos en expectativa de que se iba a dar esa oportunidad. Y yo le dije, el Señor me ama tanto, que Él sabía que yo no me sentía conforme con la manera en que me llamó, que yo quería tener la oportunidad de yo elegir servirle a Él. Y en este momento estoy haciendo eso. Y escribí, muy agradecido de la oportunidad que presentaron delante de mí. Si en alguna ocasión se les abre un espacio para una persona que le pueda brindar algún tipo de asesoría, con mucho gusto. Pero en todas las entrevistas hice de claro conocimiento de la empresa, que para mí lo más importante es el llamado que Dios ha dado, que trasciende a todo lo terrenal. Enviar. Hermanos, quizás muchos no entiendan, pero Dios me estaba amando en ese momento. Porque desde ese momento yo sabía que no solamente Dios me eligió para servirle, sino que yo, por amor a Él, elegí servirle a Él y servirle a ustedes. Para mí es un privilegio. Y lo digo, y he escuchado a líderes incluso de la congregación decir, y los corrijo, cuando dicen, no,
A nuestro pastor no lo pueden señalar porque nuestro pastor tiene sus negocios. Y le digo, no. Si yo tengo negocios, eso es quizás porque yo quiero generar algún tipo de ingreso para darle una educación a mi hija. Pero a mí me sostiene la iglesia. Y lo digo públicamente por si alguno había dicho ese discurso como una manera de presentar la iglesia como algo atractivo. A mí no me da vergüenza. Yo honro a mi pastor y honro la iglesia y honro al Señor cuando lo digo. Gracias a Dios, a mí me sostiene la iglesia. Y me sostiene con dignidad. Y eso honra el nombre del Señor. Si critican, no se preocupe porque Pablo tuvo que enfrentarse a todo eso. Pablo tuvo que acercarse a predicar el evangelio aún aquellos que rechazaban su llamado. Y no lo hizo de manera confrontativa, sino que lo hizo de manera empática, claro, sin negociar sus principios, pero dejando claro que lo único que importa, lo único que salva, lo que trasciende es Cristo el Señor. Y lo que quiero hacer es ver el tipo de personas a los que Pablo señaló. Él pudo hacer una lista enorme, pero él tomó 4 representaciones de personas que encontramos. Cuando deseamos servir al Señor, cumplir su propósito, y cuando deseamos vivir una vida de servicio a Él y a los demás. Personas con características específicas y a las que debemos presentarle de todas maneras a Cristo, movidos por el amor. Número 1, los judíos. Pablo dijo, me hice judío a los judíos para ganar a los judíos. Estos son los que quieren atar el mensaje de salvación a la cultura judía, cuando el mensaje de Cristo es un mensaje universal que trasciende a las culturas. Por eso vemos que Pablo circuncidó a Timoteo. Yo prediqué de eso aquí hace unos meses. Sin embargo, no circuncidó a Tito. Y aunque no puedo detenerme en este punto, pero quiero explicarles por qué. Bueno, a Timoteo él lo circuncidó porque Timoteo era judío. Era de padre griego, pero de madre judía. Y para cuidar el corazón de los judíos que estaban allí, para poderlos ganar para el evangelio, no le era nada cumplir con una costumbre que por cultura a él le correspondía. Y Pablo circuncidó a Timoteo. Ahora no circuncidó a Tito, porque Tito era griego y no tenía que atarse a la cultura, porque el mensaje de salvación no es un mensaje cultural, sino que trasciende a las culturas. Es un mensaje universal. Y es bueno que sepamos esto, porque todavía hoy entre nosotros están los judaizantes. ¿O usted no ha visto cristianos hoy que quieren celebrar la fiesta judía, que quieren seguir las tradiciones judías y que ya ni siquiera te dicen Dios te bendiga, con el poder que hay en ese saludo? Sino que te dicen shalom. Y como yo no hablo judío, cada vez que me dicen eso, lo que pienso es, estoy despeinado, me están mandando que vaya al salón. Hermano, no los critiquemos, amémoslo. Pero entendamos que el mensaje de Cristo es un mensaje universal. Amamos al pueblo judío porque fue el pueblo que Dios eligió, el pueblo de Dios, para traer al Salvador. Pero nosotros somos dominicanos, somos el Israel espiritual. Pero usted se imagina que usted cambie el arroz con habichuela por el falafel. Todavía hoy tenemos gente que quiere atar el mensaje de salvación a la cultura. En este caso, a la cultura judía. Número 2,
Pablo menciona a los que están sujetos a la ley. ¿A cuál ley? A la ley de Moisés. Estos son los que son legalistas, que son los que quieren atar el mensaje de salvación a un conjunto de reglas. Y lamentablemente le pasa lo mismo que les pasaba a los fariseos, que ponían estándares tan altos que ni siquiera ellos mismos podían cumplir. Se les olvida que en Romanos 10:4 dice: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Mucha gente hoy quiere que la salvación esté atada a cumplir una serie de reglas y de leyes. Pero hermano, no es por méritos. Esto es por gracia. No es por obra para que nadie se gloríe. Este nos ha sido dada como un regalo del cielo. Y lo que nosotros tenemos que someternos a Cristo. Por eso, Él dice, no es que yo estoy sin ley, pero mi ley es Cristo. Alabado sea el Señor. Que el Señor nos ayude a amar y a predicar a aquellos que son legalistas. Y nos ayude a nosotros no ser legalistas. Pero también están, en tercer lugar, los que viven sin ley. Y estos no son más que los que toman la libertad para hacer cosas que los separan de la voluntad de Dios. Aquellos que no tienen una guía moral de vida, que confunden la libertad y terminan viviendo un libertinaje. Nosotros a esos tenemos que mostrarles la verdadera libertad en Cristo, que es estar sujetos a Él. ¿Eso no se entiende? Porque libertad es estar suelto. Eso es lo que la gente piensa. ¿Y cuánta gente anda suelta ahí? Miren, pero suelta en banda. Y lamentablemente su vida se está yendo por un derricadero. La verdadera libertad es sujetarse a Cristo por amor. Por eso mi gozo al decidir servirle a Él, porque lo hice conscientemente en libertad. Y número 4, que es en el que me quiero detener un poquito más, son los débiles. Y dije que me quiero detener un poquito más porque creo que es en este grupo de personas, en este punto en el que nosotros como iglesia tenemos mayores oportunidades. Porque creo sinceramente, y perdónenme si con esto resulto un poco ofensivo a algunos, creo que en esto nos hemos apartado un poco de lo que Cristo espera de nosotros. Porque muchas veces los que alcanzamos cierta madurez y desarrollamos hábitos espirituales, nos sentimos tan fuertes que nos sentimos orgullosos. Y nos sentimos orgullosos con relación a los demás. Ay, que mira, que no ora, no ayuna, no lee la Biblia, no sirve. Definitivamente tiene que estar débil. Y olvidamos que la Biblia dice, diga el débil, fuerte soy. Que es en nuestra debilidad, que es en nuestra vulnerabilidad donde se manifiesta el poder de la fuerza del Señor. Ojo, yo no estoy diciendo que no desarrollemos los hábitos espirituales.
Lo que yo estoy diciendo es que esto no nos haga sentirnos fuerte a través de nuestros méritos, sino que en todo tiempo desarrollemos, que cada vez más el desarrollar hábitos espirituales nos haga ver nuestras debilidades y nos haga entender que sin Él nada somos. Que entendamos que mientras más conozco al Señor, más me doy cuenta de lo malo que yo soy y de lo bueno que Él es. Y de que si algo digno de gloria hay en mí, es el que he reconocido eso y conozco al Señor y me acerco a Él para que Él me transforme. Que debemos depender de Él y no de nosotros. Y para ilustrar este punto que dije que para mí era uno de los más importantes, voy a utilizar un ejemplo que la pastora Yamel, bendigo la vida del pastor Rubén y la pastora Yamel, que me han acompañado todo el país llevando estas conferencias. Y ayer estuvimos en Higüey y la pastora Yamel, ante una pregunta que hicieron uno de los pastores en el público, de cómo conectar con los jóvenes, respondió con la siguiente ilustración que yo quiero hoy utilizar para este punto, de que debemos a los débiles acercarnos como débil, amarlos y predicarles el evangelio de aquel que nos hace fuerte. En este testimonio, la pastora Yamel hablaba de mostrarnos vulnerables. Hermanos, pero no como una pantalla, es que somos vulnerables. Y a mí me da mucha risa cuando escucho que a alguien decir, no, porque eso no es fácil, qué sé yo qué. No, pero que mira, que de esta manera, no, eso es el pastor, porque el pastor, imagínate, el pastor. Y yo me río, diciendo, pero si supiera las luchas que tiene el pastor, las debilidades que tiene el pastor. Y ella decía, debemos mostrarnos vulnerables. Y decía, miren, yo he sabido pararme un sábado y decirle a los jóvenes, ¿podrían orar por mí? Porque saben que tuve una situación en el trabajo tan difícil. Y siento que no actué quizás como se esperaba de mí porque estoy llena de ansiedad. Y quiero que el Señor obre a mi favor. ¿Podrían orar por mí? Y ella decía, pero ¿saben qué? Yo necesitaba la oración en ese momento. Y la oración de los jóvenes por mí, de alguna manera, recibe de Dios respuesta, porque Él siempre responde a nuestra oración. Unas veces dice sí, otras no, otras espera. Pero saben, la próxima vez que yo me acerque a un joven y le diga, ¿cómo te sientes? Él se va a sentir en la confianza de no tener que decir bien, sino que va a decir, ¿sabes qué, Yamel? ¿Podrías orar por mí? Porque esta semana he tenido situaciones que me han hecho reaccionar, quizás, como no se espera que yo reaccione. ¿Saben por qué? Porque se pueden identificar con ella. Porque entienden que es una persona que abiertamente ha confesado su vulnerabilidad y ha dicho que su dependencia debe estar en el Señor. Y entonces ahora que yo me siento vulnerable, puedo hacer lo mismo con ella para que juntos oremos al Señor que sacia todas nuestras necesidades. Pablo decía, me haré para los débiles débil, con el fin de ganar a los débiles. Así que rápidamente Pablo habló de los judíos, de los que están conforme a la ley, de los legalistas,
de los que viven sin ley y habló de los débiles. Pero terminó ese discurso diciendo: a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por el Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Amados hermanos, el fin no es vivir como ellos, porque a veces queremos encajar en un mundo que no encajamos. El fin es ser empáticos. El fin es acercarnos para llevarlos al entendimiento de la salvación que es por gracia y que nos ha sido dada a través de Cristo Jesús. Jeremías 15:19 hace la siguiente advertencia: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. ¿Estás tú dispuesto? Hermanos, ¿estás tú dispuesto? Pues mostremos al mundo que nuestra prioridad es Cristo. Mostremos que realmente somos felices. Cristo es la diferencia. Dios te